Bendito Padre Celestial, bendito seas en esta hermosa noche, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús, por la dicha, Padre Celestial, de habernos dado tu Hijo Jesucristo, a tu Hijo amado Jesús. Aleluya. Porque ciertamente la gloria es para Él. Por eso usted dijo que le dieran la gloria y la honra y el honor, y lo puso como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos da la única oportunidad de poder ser salvos de la condenación del infierno y de poder ser libres del pecado. Nadie puede libertar al ser humano, a ninguno, sino Jesucristo. Ni hay uno solo que pueda decir: yo puedo perdonar los pecados de una persona. Lamentablemente vemos en los sacerdotes que dicen que ellos perdonan pecados. Se basan en la Biblia diciendo que los sacerdotes anteriormente podían perdonar pecados. Pero el Señor dijo que no, que ya había un sacerdote, un solo sacerdote, y ese es Jesucristo. Ya no existen más sacerdotes. Aún el Señor llama sacerdotes a cada uno de nosotros, sacerdote yo, tú o aquella persona que va a predicar el Evangelio. Puede ser un sacerdote, puede ser un rey, pero bueno, puede ser lo que Dios quiera. Pero pues ahora sí que tanto nombre, tanta elegancia, es vanidad solamente esas cosas. Aquí simplemente el Señor pide que se anuncie el Evangelio, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que hay una conversión en nuestras vidas. Él no anda pidiendo nombres, porque el único nombre y sobre todo nombre es Jesucristo. No hay otro nombre más. Que se pongan apóstoles, profetas, obispos, sacerdotes, diáconos, ancianos, pastores, se hagan de todo. Que hagan lo que hagan, se pongan como se pongan. Simplemente son instrumentos de Dios. Bueno, no todos, ¿verdad? Porque hay mucha falsedad en el mundo, muchas religiones que no son enviadas por Dios, que Dios no pone a muchos a predicar el Evangelio. Ciertamente el hombre pone a otro hombre, que porque tiene una diploma, que fue a estudiar a tal lugar y se graduó de pastor, de diácono, de sacerdote, porque ahora se van a escuelas, hasta se estudian en escuelas, se pagan todavía, imagínate. Qué cosas, porque yo aquí en la Santa Biblia yo nunca he visto que el Señor envió a que fueran a estudiar una escuela. Jesús era el maestro y ellos eran sus discípulos que iban aprendiendo de él, pero en marcha en la vida, practicando la palabra en sus vidas junto a Jesucristo. Ellos todos los días iban practicando la palabra, la iban viviendo con Jesús. Él les iba enseñando conforme a practicándola, conforme llevando la palabra. Es como si alguien te va a enseñar a manejar. Por primera vez te va a poner a manejar y él te va a ir diciendo, te va a estar como copiloto, pero te va a aventar a que tú lo hagas. No te va a estar en el salón diciendo, mira, bajas aquí reversa, aquí esto, te va a enseñar teóricamente, no, a la práctica. Te va a llevar al hecho, vaya, ya que agarres el volante, a que ya agarres el carro y ahí vas a aprender. Así el Señor aventaba a sus discípulos. No nos llevó un tiempo a que fuera una escuela, porque le enseñaran unos ahí a la Biblia. Claramente, ciertamente el Señor nos dice que estudiemos la Santa Palabra, ir
a congregarnos a un lugar. Pero no es un doctorado. No es donde te van a dar una diploma o un papel que te diga que eres tal cosa. Jesucristo dice, Pedro decía, nosotros no estamos por tinta, sino porque el sello del Espíritu Santo estaba en ellos. Ellos no estaban cartas que le dijeran que eran apóstoles, y aún todavía lo dice la Biblia y el mundo lo hace. Estaba escrito y dijo, no por tintas, sino porque ellos tenían el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo les hacía ver que venían de parte de Jesús. Aquellos hombres que no querían que predicara Pedro, Pablo y los demás, ¿cómo es que se dieron cuenta que ellos de verdad venían de Jesucristo? Dice, de verdad vienen de ellos. ¿Cómo es que se dieron cuenta? Se dieron cuenta que venían de parte de Dios. En la manera de cómo ellos hablaban. Imagínate, conocían que eran hombres de que no habían estudiado. Esos hombres eran pescadores. Esos hombres no habían ido a la escuela, no pasaron por una escuela, no sabían escribir, no sabían leer, porque eran hombres pescadores, hombres que eran mal hablados, mal vividos. Todos conocemos cómo puede ser un pescador. De ahí el Señor los sacó. ¿A qué? A enseñarles, a predicar el Evangelio. Dice en Hechos capítulo 15 y 16 en adelante. Entonces, Hechos 4, versículo 15 y 16. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante en el nombre, a hombre alguno en ese nombre. Dice que habían hecho señales. De cierto, se hicieron señales, quiere decir que se anduvieron con Jesucristo. Se daban a conocer que andaban con Jesús. De cierto hicieron, ¿por qué? Porque habían sanado en el nombre de Jesucristo a un hombre que había estado enfermo. Había sido sanado en el nombre de Jesús por Pedro y por Pedro. Y se hicieron señal, se dieron cuenta que de verdad esos hombres anduvieron con Jesucristo. Jesús les había enseñado, era su maestro. Pero Jesús les enseñó en el caminar, en la práctica, todos los días iban practicando la palabra. ¿En qué? En pasar necesidades, traje, ropa, comida, afrenta de los sacerdotes, de los escribas, de la misma gente. Andaban sanando paralíticos, enfermos. Caminaban de un lugar a otro. No tenían donde dormir. Dice, las zorras tienen guarida
y el Señor no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía casa, la casa que era de su padre, de su madre, pero pues él no era de ella y aparte él no era de aquí, Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor decía que no tenía casa porque andaba de un lugar a otro. No se la pasaba en un lugar, un día de descanso, como muchos hacen, ¿no? No vino a vivir una vida como el mundo vive, a trabajar como trabaja el hombre. Vive el hombre en deleites, en placeres. Él no vino a perder su tiempo en eso, él vino a anunciar la palabra. Y por eso es que andaba de un lugar a otro y ahí andaban los discípulos con él. Todo ese tiempo que Jesús estuvo aquí, anduvo así y así les enseñó a ellos, practicándolo. La palabra todos los días la practicaban porque la llevaban a cabo. Ciertamente Jesucristo les enseñó de esa manera. Es por eso que ellos estuvieron preparados cuando Dios ya los envió a anunciar el Evangelio. Iban listos porque ya habían practicado. Toda aquella persona que va a la escuela, saliendo de la escuela o antes que salga de la escuela, tienes que practicar para que cuando ya salgas, ya sepas inyectar, sacar. Bueno, ya sepas lo necesario si vas a ir de doctor o de enfermera. No vas a ir así, nada más por así, tienes que llevar la práctica. Entonces, ciertamente, es lo que el Señor nos hace ver, que ciertamente esa es lo que el Señor nos lo enseñaba a los discípulos, a los maestros. Esa manera era la que el Señor anunciaba su palabra y les enseñaba a ellos. Practicaban la palabra todos los días. Todos los días iban practicando la palabra conforme que el Señor les iba enseñando a ellos. Porque ellos iban haciendo lo que Jesús iba haciendo. Si Jesús pasaba hambre, pasaban hambre ellos. Si Jesús pasaba frío, ellos también. Si Jesús no tenía de dormir, también ellos. Si Jesús se quedaba en la calle con los zancudos o el frío y todo el viento, también ahí se quedaban ellos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Si Jesucristo era enfrentado, ahí estaban ellos. Si Él sanaba a un paralítico, un enfermo, cualquier persona, ahí estaban también ellos. Eran su maestro y conforme a la palabra, por eso dice que practiquemos la palabra. Todo aquel que practica la palabra de Dios es que está viviendo la palabra. Si todos los días tú vives la palabra es porque la estás practicando, la estás llevando a cabo. Así es como se practica la palabra de Dios. Estás llevando todos los días en tu vida. Glorificando al Señor por todo lo que pasa, evadiendo el pecado, pasando todas esas circunstancias que Jesús nos está diciendo ahorita. Entonces quiere decir que estás practicando la palabra de verdad. Y entonces quiere decir que estás llevando un buen camino. Llevas un buen caminar con Dios. Y el Señor, pues va, uno pues, realmente santificándose y va a ir directo a los cielos. Porque todo, cuando tú practicas la palabra es porque te santificas y te santificas. Cada vez que la practicas, cada vez más se va santificando. Quiere decir que cada vez más te vas limpiando el corazón y estás llevando un pase a los cielos. Te vas alejando del pecado cada vez más. Cuando se vive la palabra, se practica todos los días, se guarda la palabra, se está haciendo. Entonces quiere decir que la estás practicando y ciertamente te estás santificando, te estás limpiando. Y es lo que Dios quiere, que todo aquel que se arrepiente de sus pecados, pues cada vez se santifique cada vez más. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre celestial, lindo, precioso eres, Padre glorioso. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la magnificencia. Bendito sea el Señor. Amén, amén.